¿Cómo están, señoritas, señores de la Unidad Educativa del Milenio? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión hablaremos de los mecanismos de selección natural. Como sabemos, la selección natural es un proceso que conlleva a la evolución de las especies. Sin embargo, antes de entender cómo funciona, debemos analizar tres conceptos básicos: especie, adaptación y evolución. Iniciamos. Especie. Es el conjunto de individuos con el mismo número cromosómico y con capacidad de reproducirse generando descendencia fértil. Como sabemos, cada individuo en la naturaleza tiene un número cromosómico específico, es decir, un número de secciones de la cadena de ADN que lo identifican. El perro tiene 78, el caballo 64, el gorila 48 y en el caso del ser humano 46. Adaptación. Son modificaciones anatómicas y fisiológicas compartidas por los miembros de una población. Estas son generadas por la influencia de factores externos. El ejemplo más claro es el del oso polar, que a pesar de tener el mismo número cromosómico de otros tipos de osos, es decir, 74, tiene características bastante específicas, como el grosor de su piel por el cúmulo de grasa y el color blanco de su pelaje, que lo ayuda a camuflarse en la nieve. Las adaptaciones pueden ser de varios tipos. En primer lugar, estructural, generando órganos homólogos, análogos o vestigiales. Homólogos, como el brazo del ser humano y la aleta de la ballena, que a pesar de tener funciones diferentes, comparten la misma estructura, en este caso ósea. Órganos análogos. Son órganos que a pesar de tener la misma función, tienen una estructura diferente, como el ala de una mariposa y un ave. También existen órganos vestigiales o en proceso de desaparición. Este es el caso del músculo tensor de la oreja, que en el caso del ser humano se halla bastante atrofiado, pero en los perros es muy desarrollado y permite la movilidad de sus orejas. Existen adaptaciones divergentes, propio de individuos con un mismo antepasado, pero que han generado características diferentes. Este es el caso de los marsupiales australianos. En el caso de la zarigüeya se ha adaptado para trepar y el canguro para saltar. También existen adaptaciones convergentes, cuando especies totalmente diferentes llegan a una misma forma. Ese es el caso del delfín y la ballena, que en el pasado fueron mamíferos totalmente diferentes, pero modificaron su cuerpo similar al de un pez para permitir su sobrevivencia en el agua. También existen adaptaciones paralelas, cuando individuos de diversas especies generan características similares, como es el caso del caparazón de una tortuga o un armadillo. También existen adaptaciones de tipo fisiológico. Ese es el caso de las polillas, que generaron enzimas para poder disolver pelo, lana o piel. Es decir, generaron sustancias químicas, modificaron la función de determinados órganos para permitir su sobrevivencia. También existen adaptaciones de color. Estas pueden ser de tipo protectora, como el color blanco del pelaje del oso polar; de advertencia, como el color rojizo de determinadas ranas o serpientes venenosas; y mimetismo, es decir, camuflaje. Ese es el caso del camaleón o el insecto palo. También existen adaptaciones mutuas. Recordemos que en la naturaleza existen individuos polinizadores como insectos, aves o animales. Muchos tienen una estrecha relación con un tipo específico de vegetal. De hecho, si muere la flor, en muchos casos se extingue también la especie animal. Finalmente, evolución, que es el resultado de la transformación fenotípica y genotípica a través de generaciones gracias a la selección natural. Es decir, han modificado su parte externa y esto ha quedado grabado a nivel de su material genético, siendo este transmitido a generaciones futuras y resultando en especies nuevas o totalmente diferentes. Ese es el caso del proceso evolutivo de la ballena. Comprendidos estos términos, pasamos a analizar cómo funciona la selección natural. Como sabemos, la selección natural constituye un conjunto de modificaciones a nivel físico que permiten la sobrevivencia de la especie. Es decir, nace de una reproducción diferencial, donde algunos fenotipos, es decir, características externas, se transmiten con mayor éxito que otros. Estas características pueden ser desarrolladas gracias a factores externos como el ambiente. Ese es el caso del clima, que ha generado que muchas especies desarrollen un pelaje grueso. La competencia, principalmente por el liderazgo de la manada.
Ese es el caso de los manatís o elefantes marinos, que cada vez desarrollan cuerpos más grandes para obtener el liderazgo del grupo. También pueden ser influenciados por la depredación. Recordemos que tanto presa como cazador en la naturaleza se desarrollan de manera equitativa. Si la presa se hace más veloz, el cazador también lo hace. Si la presa opta por una vida nocturna, el cazador opta por una visión que lo ayude a observar a la presa bajo estas condiciones. También depende de la capacidad reproductiva. Es decir, hay algunos individuos que han desarrollado determinadas características que garantizan su reproducción. Ese es el caso de las plumas del pavo real. Entendiendo que los factores externos influyen directamente sobre el comportamiento y estructura de los individuos, podemos determinar 3 formas de selección natural que permiten el proceso evolutivo. Para comprenderlo, analizaremos como ejemplo la característica del tamaño. La primera forma de selección natural es la direccional. Supongamos que dentro de una población existen individuos pequeños y grandes, sin embargo, el tamaño mayor garantiza su sobrevivencia. Con el pasar del tiempo, el gen de individuos pequeños irá desapareciendo. Ese es el caso de los elefantes. La segunda forma de selección natural es la estabilizadora. Supongamos que dentro de una población existen individuos de tamaño pequeño, mediano y grande. Sin embargo, los extremos no permiten su sobrevivencia. Con el tiempo, estos genes irán desapareciendo hasta generar individuos de talla mediana, como es el caso de los caballos. Finalmente, la selección disruptiva. Si dentro de una población existen individuos pequeños, medianos y grandes, y sin embargo el tamaño mediano no garantiza su sobrevivencia, poco a poco se irán alejando hacia los extremos. Ese es el caso de los felinos, que en muchos casos, en determinadas poblaciones, el tamaño grande ha permitido su sobrevivencia, como los grandes felinos, como los leones. Sin embargo, a otros tipos de felinos, el tamaño pequeño los ha ayudado a poder desarrollarse. Ese es el caso de los gatos domésticos y salvajes. La información para la clase del día de hoy se obtuvo del texto de biología de UDESIRC. Muchísimas gracias por su atención.